¿Qué lo que? Tras el final de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba y los pilares reunirse en el lugar de la explosión causada por el patrón de los Hyuga, donde le partió el pescuezo a Muzan, todos los pilares más Tanjiro y su equipo, e incluido el Ayuwoki, fueron transportados por Nakime, la cuarta luna creciente, al castillo dimensional infinito, donde cada pilar haciendo equipo se enfrentarán a los demonios más poderosos de toda la historia, las lunas crecientes. Pues estas son tan poderosas que para derrotar una de estas, se tendrán que unir 2, 3 y hasta 4 pilares. Y para que reconozcas su verdadero poder, hoy te traigo el listado total con todos los rangos de niveles de poder de las 19 lunas crecientes y menguantes de todo Kimetsu no Yaiba. Voy a ir mencionando a cada una de estas desde la menos a la más poderosa, y así empezamos con la ex sexta luna creciente llamada Kyogai. Kyogai, también conocido como el demonio de los tambores, fue la sexta menguante hasta el momento en que el mismo Muzan Kimotsuji lo destituyó, meramente por su falta de crecimiento. Sé por qué este tipo era una mierda. La destitución de las lunas crecientes y menguantes se evidencia con una X amarilla en su ojo que lleva el número de luna. Kyogai en aspecto físico aparentaba ser muy poderoso si de músculos hablamos, pero la verdad es que este tipo no era mucho de utilizar su fuerza, e incluso tiene una personalidad calmada. No vocea como loco ni insulta como las demás lunas, e incluso si alguien entra a su casa sin permiso, ese se queja como si fueran groseros. Y quizá esta personalidad fue la que le impidió crecer como luna, pero si este hubiera mejorado aunque sea un poco, tuviera un poder brutal, pues su técnica de sangre denominada tambores le permitía, tras tocar uno de los 3 tambores incrustados en su torso, controlar por completo su casa, siendo esta una versión diluida de la técnica de sangre de Nakime, la cuarta luna creciente, quien tras tocar su biwa controlaba la fortaleza dimensional infinita. Pero el poder de Kyogai en su caso no le daba para mucho, pues Tanjiro en sus inicios en la primera temporada pudo vencerle partiéndole su madre, por lo que a Kyogai le considera un poder que ni llega al de luna menguante, tan solo en la parte media del rango Kinoe. Quien le sigue en poder fue quien fue la sexta menguante más reciente, Kamanue. Este carajito con cara de asustado yo no fui, era el número 6 entre las lunas inferiores, el último entre los 12 más confiables de Muzan para cualquier misión. Este hizo aparición en el arco de entrenamiento de recuperación funcional, donde fue llamado por Muzan junto a los demás lunas menguantes para rendir cuentas luego de la muerte de Ruby. Muzan estaba allí hasta la madre de la debilidad de las lunas inferiores, y el primero en refutarle fue Kamanue, pero solo pensando en contra de Muzan. Pero como el Ayuwoki lee las mentes de sus subordinados, le partió allí su madre y fue la primera luna menguante que este aniquiló. Le ruego que me perdone, maestro Kimotsuji. Por favor, tenga compasión. Lamentablemente no sabemos nada de este güey, ni mucho menos de sus habilidades. Solo sabemos que era un poquito más poderoso que Kyogai y menos que la quinta menguante, y que en número de lunas, por ser la sexta vigente entre las menguantes, era el 12avo demonio más poderoso de todos los existentes bajo el dominio de Muzan, por lo que yo le considero un poder cubico en la parte base del rango luna menguante. El siguiente que le sigue en poder tenía habilidades superiores a los ya vistos, y este es Rui. La quinta luna menguante Rui en su vida humana era muy frágil debido a una fuerte enfermedad, pero tras la visita de Muzan, quien le convirtió en un demonio, su vida cambió totalmente. Las habilidades de Rui eran altamente elevadas, pues además de las capacidades sobrehumanas que tenía por ser un pichón, este tenía una regeneración más rápida que los pichones convencionales, una mayor fuerza e incluso de manera similar a Muzan, era capaz de potenciar las habilidades de otros demonios tras darle a beber su sangre, aunque fuesen solo un par de gotitas. Siendo por esto y un poco más, que Rui era el preferido por Muzan entre las lunas menguantes. Además de ello, Rui tenía una técnica de sangre bastante épica, y era la creación y control de hilos. Con esta, Rui generaba una inmensa cantidad de hilos, ya sea estirados o en forma de red similares a telaraña, pero estos con una resistencia mayor a la del acero, con los cuales agarraba a los humanos y cazadores de rango avanzado y los dejaba en cuadritos. Pero su poder más pro lo alcanzaba cuando combinaba dicha habilidad de hilo con su propia sangre, surgiendo así los hilos rojos, los cuales tenían un poder de corte muchísimo más elevado, a los que ni siquiera Tanjiro, combinando las respiraciones de agua y danza solar, pudo contrarrestar. El poder de Rui era tan elevado que para poder vencerle tuvo que venir Gyuto Tomioka, uno de los pilares más fuertes de todos, y por ello a Rui yo le considero un poder que ubico en lo bajo del rango luna menguante. Quien le sigue en poder como más poderosa es Mukago, la luna inferior número 4. Mukago era una chica y en aspecto físico pareciera como si fuera hermana o al menos pariente de Rui por su misma tonalidad de piel y mismo color de cabello. De esta tampoco se sabe sobre sus habilidades porque tampoco se le vio en combate, pero apareciendo en el mismo arco de Kamanue en el arco de entrenamiento de recuperación
visión funcional. Esta tras Muzan leerle la mente se dio cuenta que lo único que pensaba si encontraba uno de los pilares era mandarse como alma que lleva el diablo. Por lo que Muzan se dio cuenta del temor que ésta le tenía a los pilares y su debilidad pese a ser la luna inferior número 4. Y esto no es nada raro, puesto que ya vimos lo fácil que Rui fue aniquilado por Tomioka. Al Muzan cuestionarle sobre su debilidad, esta quiso contradecirle entre lloros, por lo que Muzan con uno de sus tentáculos la mandó para el inframundo. Nunca lo he pensado. ¿Estás segura de que no te estás contradiciendo? Pero sabiéndose que por el número de luna esta era la 11ª demonio más poderosa de entre las 12 lunas menguantes y crecientes, le considera un poder que ubico en lo medio bajo del rango luna menguante. Quien indiscutiblemente le sigue como más poderoso es Wakuraba, la luna menguante número 3. Wakuraba era un chico de piel pálida y cabello negro y con una expresión facial que denotaba malicia. Este apareció en el anime durante el mismo llamado de convocatoria de las lunas inferiores por parte de Muzan, y a pesar de que no se vio nada relacionado a la técnica de sangre de Wakuraba, se vio un poco de sus capacidades e instintos de supervivencia. Pues desde el momento que vio que Kamano y Mukagu fueron asesinados delante de él, pensó que el tiempo que llevaba esforzándose para brillar como luna inferior era en vano, y que ser leal a Muzan en ese momento valía menos que la palabra de Hiruzen en una discusión sobre responsabilidad. Por lo que este dijo que a mí hay que matarme corriendo. ¡Voy a escapar! ¡Aquí ya no me alcanzará! ¡Corre, perra, corre! Este se mandó como alma que lleva el diablo huyendo de Muzan, demostrando una gran velocidad y agilidad, que al final contra Muzan no le sirvieron y este le partió su madre. Pero aún así, por lo demostrado, yo considero que este tenía un poder que se ubica en la parte media del rango luna inferior. Continuamos con la luna inferior número 2, llamada Rokuro. Rokuro era la luna inferior con aspecto más maduro, puesto que era un hombre en su adultez con barba y todo. Y en cuanto a mentalidad barra responsabilidad también demostró más que los demás, pues fue el único que en vez de solamente aterrorizarse como los demás, que le pidió más bien un poco de tiempo y sangre a Muzan para ponerse al día con sus deberes, asegurándole que alcanzaría incluso las lunas superiores. Pero ante esto Muzan le dijo sin rodeos que él no era nadie para pedirle sangre y pasó esto. No es cierto, no es cierto, no dije eso. Soy quien manda y quien toma las decisiones. Y además, ¿te atreves a darme instrucciones? Ni tu muerte lo compensará. Muzan acabó con Rokuro no quedando rastro de su cuerpo. En cuanto a sus habilidades no conocemos casi nada, pero por ser la luna inferior número 2 se intuye que su fuerza, poder y capacidad regenerativa superaba el de todas las demás, incluido Wakuraba, Mukagu y el mismo Rui. Por lo que yo le considero un poder que lo ubico en lo medio alto del rango luna menguante. El que le sigue en poder no es la luna inferior número 1, sino otra luna inferior número 2, y esta es Hairo. Hairo fue la luna inferior número 2 antes que Rokuro, y no apareció en el anime sino en la novela canónica Kyojuro Gaiden, la historia de Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama, parte 1, siendo el villano principal de dicha historia y rival a enfrentar por Rengoku. Este pichón tenía habilidades por encima de todos los pichones mencionados anteriormente. Tenía una regeneración tan rápida como la de Nezuko en su estado berserker, una gran agilidad, habilidades con la espada y puntería como tirador como Genya, porque este también era un pistolero. En el arco del tren infinito pudimos ver qué tan rápido era Rengoku con su respiración total, y esta velocidad Hairo la podía seguir y volar con gran facilidad, atacando a Rengoku con golpes mortales que casi le arrebatan la vida por 3 veces. Y estos ataques mortales en sí venían gracias a su técnica de sangre llamada Umbrakinesis. Con esta técnica Hairo creaba una especie de sombras con distintas formas que utilizaba para el combate, y las mismas tenían un suministro casi infinito de armamentos para el combate como espadas, pistolas, escopetas, etcétera, etcétera, las cuales Hairo utilizaba de manera profesional por sus añazos de experiencia, siendo estas sombras capaces de adoptar formas de bestias como lobos para potenciar más su ataque, e incluso utilizando su técnica más poderosa, el lobo de guerra del terror. Este se cubría con todas sus sombras para transformarse a sí mismo en un lobo gigantesco con un poder más que brutal. Si quieres saber más sobre Hairo y su poder, chécate el video que ya subí hace mucho sobre todos los rangos y niveles de poder de Kyojuro Rengoku. El poder de Hairo fue lo suficiente como para poner a sudar frío Rengoku, quien le ganó a Cheppa, por lo que ya nos podemos imaginar su grandioso poder. Pero debemos de tomar en cuenta que para el entonces Rengoku aún no era un pilar, sino que se encontraba en el rango Kinoe, por lo que a Hairo yo nomás le considero un poder que ubico en lo alto de luna menguante. Ahora sí continuamos con quien le sigue, y este es Enmu, la luna inferior número 1. Y no te vayas porque después de Enmu hay alguien mucho más poderoso que también fue luna inferior. Enmu fue el villano principal de la saga del tren infinito y lo vimos luchar como todo un machote contra el completo equipo Tanjiro más Rengoku. Y este gran poder se debe a que en la reunión de las lunas menguantes convocadas por Muzan, este fue el único en quien Muzan vio un poco de futuro y depositó un poquito más de confianza, y por ello le dio de su sangre haciéndolo mucho más poderoso. Es decir que el poder de Enmu ya casi se encontraba rozando para ascender al de luna creciente.
Las capacidades de Enmu eran tal que podía fusionar todo su cuerpo con todo el tren infinito, lo que provocaba que para vencerle no bastara con cortarle la cabeza, ya que podía transferir su cerebro a otra parte del tren, como por ejemplo los vagones. La capacidad de fusionarse con el tren le hacía mucho más poderoso de golpe, puesto que podía devorar en segundos a todos aquellos que abordasen el tren. Pero esta no era su técnica de sangre en sí, su técnica era aquella que le permitía entrar, manipular y controlar el sueño de las personas. Y desde que éstas se dormían quedaban atrapadas en un sueño infinito controlado por Enmu, del cual no saldrían y morirían devorados por él sin remedio, siendo tan potente que incluso logró sumergir a Rengoku en dicha ilusión. Por lo que yo considero que Enmu ya casi entraba al rango pilar en cuanto a poder, ya ubicándose en la parte máxima del rango luna menguante. Y así entonces pasamos a destacar al más poderoso entre las lunas menguantes, y este es Ubume. Ubume también fue poseedor del puesto de luna inferior número 1, y este, similar a Jairo, también apareció en una novela, siendo esta la tercera novela de Kimetsu no Yaiba titulada Señales del Viento, donde se relata la historia de Sanemi y su compa Masashi Kakumeno cuando ambos se encontraban en el rango Kinoe. Y en dicha historia Ubume casi que se los liquida, pues Ubume ha sido la luna menguante que más cerca ha estado en convertirse en creciente, pues la técnica de sangre de esta era mucho más letal que la de Enmu, y era la llamada manifestación de ilusión. Con esta Ubume sumergía en una ilusión a sus oponentes en medio de la batalla, y esto sin que estos se dieran cuenta, y tal y como lo hizo con Sanemi, quien casi guinda los tenis, de no ser porque su compa lo sacó de la ilusión, pues esta tenía la capacidad de controlar los actos de las personas en dicha ilusión, para sin manera de defenderse acabar con ellos de una. Y por ello Ubume yo le considero un poder que entra en lo bajo del rango pilar. Este listado lo voy a empezar desde la luna menos a la más poderosa, y por ello empiezo en orden de 6 al 1, y la menos poderosa es Daki. Daki junto a su hermano Gyutaro compartían el puesto 6 entre las lunas crecientes. Daki, aunque es la luna superior con menos poder, es una de las primeras en que vimos un poder tan grande, pues esta fue la segunda luna con la que se enfrentaron los pilares. Esta pichona, también conocida como Warabi-hime, por ser luna creciente tiene un factor regenerativo que sobrepasa por mucho el de los pichones convencionales, incluidos lunas inferiores o lunas menguantes, siendo asimismo con su velocidad, resistencia y todos sus sentidos de por sí, los cuales fueron llevados al límite. Pero su poder más grande viene gracias al uso de su técnica de sangre demoníaca, que en su caso le permite la manipulación de su obi, con la cual es capaz de controlar la voluntad del obi que lleva puesto, que a su vez es una extensión de su propio cuerpo, pues esta vaina que parece trapo está compuesto de carne, y es de ahí de donde viene la técnica llamada obi de carne, con la que lanza decenas y decenas de obis afilados como si fueran katanas, pero hechos de carne, que a cualquiera lo vuelven un pedazo de jamón, pudiendo incluso crear variantes más precisas como el obi de 8. Además del control, esta demostró ser capaz de comunicarse telepáticamente con sus fajas y mirar lo que acontecía a lo lejos solamente con que sus obis se encontraran allí, siendo lo mismo con su hermano, con el cual se podía comunicar telepáticamente, mejorando esto su eficiencia para el combate. Y esto sin dejar de mencionar que también tenía la habilidad de manipular su cabello para utilizarlo como arma para el combate, me llevan a considerarlo un poder que ubico en la parte alta del rango pilar, porque a pesar de ser una luna, fue madreada por Nezuko y luego por el equipo Tanjiro. Luego de que muriera Daki y su hermano, estos fueron reemplazados por Kaigaku. Este era el compañero y mejor amigo de Zenitsu, con el cual, entrenado por su mismo maestro Jigoro, era usuario de la respiración del rayo, y en su caso muchísimo más experto que Zenitsu, pues mientras que Zenitsu solamente dominaba una de 6 posturas de la respiración del rayo, Kaigaku dominaba 5 de 6, siendo desde la segunda hasta la sexta. Además, el poder de las agallas de Kaigaku eran sorprendentes, pues en su último día como humano decidió enfrentarse como todo un machote a Kokushibo, la primera luna creciente, el cual obviamente le partió su madre. Pero debido a su gran poder con la respiración del rayo, Kokushibo al vencerle le dio 2 opciones. Opción A, que le despegaría la cabeza de su cuerpo, u opción B, le daba a beber de su sangre para hacerse más poderoso, pero ahora convertido en demonio. La opción A no funciona para mí. Obviamente el bastardo aceptó la opción B, convirtiéndose así en un pichón. El poder de este como pichón era súper elevado, pues tal y como Kokushibo era un demonio espadachín, y en su caso tornando la respiración del rayo al siguiente nivel, cambiando los rayos amarillos a color negro, los cuales por su color negro ya hemos visto en otros animes que representan un nivel superior. Con este gran poder, Kaigaku terrorizaba a los cazadores con los que se encontraba, y siendo tan reconocido que tras la muerte de la sexta creciente Daki y Gyutaro, Muzan le dio de su sangre y le dio el puesto de la sexta creciente. Sin duda, si Kaigaku hubiese durado unos, qué sé yo, 6 meses o un año en el puesto de luna superior, yo sé que hubiera ascendido al menos al puesto 4, pues su poder era tan grande que con sus posturas del rayo negro con ataques desintegraba al oponente. Y por ello a Kaigaku yo le considero un poder que ubico en la
la parte baja del rango luna creciente solo por el poco tiempo que llevaba como luna superior. La luna que le sigue es Gyutaro, también como sexta luna creciente, compartiendo lugar con su hermana Daki, con la diferencia de que entre él, su hermana Daki y la nueva creciente Kaigaku, Gyutaro era el más poderoso, siendo incluso reconocido por ello por Muzan, teniéndolo como uno de sus favoritos y resaltando que la limitante de su poder era Daki, a la cual casi en todita las batallas tenía que salir a defender. Y este reconocimiento de poder por parte de Muzan se debe a las grandes habilidades de Gyutaro, y es que aparte de su regeneración, velocidad, superfuerza, resistencia que le hacía inagotable y demás, el uso de su técnica de sangre demoníaca le vuelve la muerte andante, que de hecho este puro hueso parece la muerte en persona. Su técnica de sangre era crear dos guadañas hechas totalmente de sangre solidificada e imbuidas con un veneno letal que destruía el cuerpo de la persona y acababa con su vida en par de minutos. Con esta épica técnica, Gyutaro casi acabó con la vida de Tengen Uzui, el pilar de sonido. Y es que con esta técnica de sangre tenía 3 movimientos especiales más, los cuales eran el rocío de guadaña, con el que lanzaba una lluvia de guadañas al oponente pudiendo teledirigirlas. Otra técnica era el arco de maldad desenfrenado, con el cual creaba una cúpula de guadañas que le servía como escudo, y el espiral de navajas de muerte, que su nombre lo dice todo. Este gran poder de Gyutaro, que casi fue suficiente para acabar con Tengen y Tanjiro a la vez, le considera un nivel que ubica en la parte media baja del rango luna creciente. Seguimos con la quinta luna superior y esta es Gyoko. Este tipo era el Pablo Escobillón de Muzan Kibutsuji, pues con su creación, venta y distribución de jarrones era la fuente de negocios que sustentaba Muzan de manera monetaria. Pero estos jarrones tenían una cualidad especial, y es que cada uno de ellos servía como una conexión o portal para Gyoko trasladarse, pudiendo así moverse de jarrón en jarrón sin importar la distancia, siendo esto la clave por la cual le fue posible infiltrarse en la Villa de los Herreros. Y el hecho de que llegue de repente un pichón de este calibre y sin ser detectado es algo que puede representar la muerte para casi cualquier espadachín, pues además de sus sentidos super mejorados como toda luna superior, este cual Orochimaru tiene una habilidad llamada muda de piel, con la cual como toda serpiente puede evitar cualquier daño mortal tan solo cambiando de piel y restaurando así el 100% su cuerpo. Pero volviendo a los jarrones, la creación de los mismos es su técnica de sangre, los cuales no solamente le servían para trasladarse entre ellos, sino que con el agua que contenían los mismos creaba diversas criaturas para el ataque, como por ejemplo con su técnica de sangre peces asesinos, podía crear tilapias y arenques bien grandotes con un aspecto demoníaco que tenían un poder más que desgarrador y que disparaban agujas venenosas a una alta velocidad que eran casi imperceptibles, siendo incluso capaz de con ellas herir a Tokito. Con su técnica de 10.000 peces de arcilla deslizante creaba una mayor cantidad de los mismos con un mayor poder y capaces de producir veneno, y con su técnica jarrón de pulpo de invierno invocaba un pulpote con un poder destructivo que arrasaba con todo. Además de ello, contaba con sus técnicas de jarrón infernal, con la cual atrapó a Muichiro con una cúpula de agua, pero su más definitiva sin dudas es la llamada escamas mortales de guerra, las cuales potenciaban sus ataques al punto de hacerlos impredecibles. Todo este poder de Gyoko suena como que mucho como para ser vencido de una por Tokito, porque a vista nuestra, incluso Gyutaro siendo sexta creciente le dio más pela a Tengen Uzui. Estoy de acuerdo con el desconocido. Pero la respuesta a esto es que ni Gyoko es Gyutaro ni Muichiro es Tengen. Gyoko era mucho más poderoso que Gyutaro, y a la vez Muichiro es más poderoso que Tengen, e incluso por muchísimo, por ser capaz de despertar la marca de cazador. Por lo que, sabiendo esto, el poder de Gyoko sí que era el de una luna creciente de nivel medio. Uno que sí es mucho más poderoso que todos los anteriores es Hantengu, la cuarta luna creciente. Este tenía una técnica de sangre que le hacía muy peculiar frente a las demás lunas, y esta es la que le permitía dividir su cuerpo y crear otros nuevos identificados con una emoción, siendo así que en total demostró 7 cuerpos o 7 formas diferentes, los cuales vendrían siendo como clones de sí mismo cuando era joven, siendo esta su forma original, que es como un tipo anciano medio arrugado que siempre va como medio miedoso, puesto que esta es la representación de la emoción del miedo. Sekido era la representación de la ira, Karaku el placer, Aiketsu el dolor, Urugi la alegría, Sohakuten era el odio y su última forma Urami, que era la representación del resentimiento. Esta luna superior, si por habilidades fuera la más poderosa de todas, porque su variedad es bastante amplia, pues cada una de estas formas o clones tiene habilidades exclusivas. Por ejemplo, la forma base real Hantengu, que es la representación del miedo, que es un viejo Torugawi en el chasis, aparte de todas sus habilidades mejoradas que tienen todas las lunas, que incluso le daban una resistencia que
hasta la katana se rompían en su cuello, este tenía la capacidad de ocultar su presencia de manera sigilosa, lo que le permitió aparecer junto a Tanjiro y Tokito sin ser percibido. En sí en esta forma no hace nada más que huir como todo un pendejo, sin tener alguna capacidad de ataque, pero incluso huyendo era bastante bueno, pues este era capaz de encoger su cuerpo como Nezuko pero de manera más diminuta como un ratón, lo que le permitía escabullirse sin ser percibido. Su segunda forma, llamada Sekido, la manifestación de la ira, tenía su aspecto físico similar pero en tiempos de su juventud y con cara de enojo. Este tenía un épico estilo de combate con su arma especial que era un bastón o más bien una cácara, con el cual tras propiciar cualquier ataque generaba enormes descargas eléctricas, siendo esta su técnica de sangre, la generación eléctrica. Su tercera forma, Karaku, tenía un aspecto similar pero mucho más musculoso, siendo este la representación del placer. Este siempre se veía deseoso de batalla y su técnica de sangre era también elemental basada en el elemento viento, pues con su herramienta especial que era un abanico con un solo giro creaba su técnica de sangre especial, la cual llamó la explosión de viento, con el cual mandaba volar a todo el mundo con un enorme torbellino. La cuarta forma era Iketsu, que era la representación del dolor, el cual con su herramienta de combate que era un yari o lanza especial, realizaba su técnica lanzas lloronas, con la cual generaba una enorme lluvia de estas lanzas que volvían un colador a cualquiera. Su quinta forma, Urogi, que era la representación de la alegría, que tenía un aspecto de ave con dos enormes alas, tenía una técnica de sangre de manipulación del sonido, y con la misma utilizaba su técnica de ondas de sonido comprimidas, con las que de su boca lanzaba unas potentes ondas sonoras que arrasaban con todo a su paso y les reventaban los tímpanos a los cazadores. Mientras que su sexta forma era Zohakuten, la representación del odio y el que andaba más sereno de todos y el que mayor poder llegó a demostrar, pues este podía utilizar las técnicas de sangre de las demás formas o clones ya mencionados Sekido, Karaku, Eisetsu y Urog, y encima utilizaba las ollas, pues con su arte del grito enloquecido de la muerte del trueno, con el sonido de sus tambores invocaba unos inmensos dragones de madera que arrasaban con todo. Y ya su última forma era Urami, la representación del resentimiento, y que era del mismo aspecto que el Hantengu original pero más grande, y que también como Zohakuten tenía también la capacidad de utilizar todas las habilidades de las demás formas. Y por todo esto mencionado, yo considero que Hantengu tenía un poder que yo ubico en la parte media alta del rango luna creciente. Tras Hantengu ser aniquilado por Tanjiro, este fue sustituido por Nakime. Si algo hay que decir para iniciar, es que a Nakime no se le llegó a ver por completo usando sus habilidades, pero el hecho de que sea designada como cuarta luna superior por Muzan, aún estando disponible en la posición de quinta luna, es una prueba de que esta era bien poderosa, y esto se confirma con el hecho de que fue capaz de enfrentarse a dos pilares al mismo tiempo sin demostrar ninguna emoción de presión, y es que evidentemente las habilidades demoníacas de esta malona son la para, pues con su habilidad de técnica de sangre demoníaca, esta es capaz de controlar la fortaleza dimensional infinita, y el tener el poder para mover y modificar algo a voluntad y tan grande es una prueba clara de las grandes capacidades de Nakime, teniendo esta también habilidades de espionaje que complementan el control con su fortaleza, y esta es la técnica de ojos autómatas con la que envía ojos con patas a brechar por todas las partes de la fortaleza, y por ello yo le considero casi al mismo nivel que Hantengu pero levemente más poderosa. Seguimos con la tercera luna creciente y esta es Akasa. Este fue uno de los primeros humanos en ser reclutados por Muzan para ser una de las lunas, y esto fue precisamente luego de que Akasa, o mejor dicho Hakuji, que era su nombre de humano, haber aniquilado por completo un grupo de demonios, por lo cual tras Muzan ver su potencial y al este no tener esperanzas de vida, le atravesó su cráneo para convertirlo en pichón y así volverlo una luna superior. Akasa, al ser uno de los más viejos y encontrarse entre los que más humanos han devorado, también es uno de los más poderosos, siendo esto en sí más por su épica técnica de sangre, la llamada despliegue de técnica. Con esta técnica de sangre, Akasa podía utilizar su legendaria técnica llamada destrucción total, que estaba basada en su arte marcial similar al Soryu. De esta habilidad derivan otras como la vista anteriormente aguja de brújula, con la cual convocan al suelo una brújula gigante que sirve para medir el espíritu de pelea del oponente, el estilo vacío con el cual golpeando el aire lanzaba poderosos ataques de ráfagas de viento, y el estilo caos y destructivo, que son también ataques de pecosones al aire pero con mayor poder.
pudiendo hacer lo mismo con patadas con su poderoso estilo de piernas, y con su estilo final utilizando el resplandor de metal azul cáutico, puede generar diversos y poderosos golpes al azar al mismo tiempo, y a la vez en todas las direcciones que vuelven una popó de caballo cualquier cazador, pues con todo este poder fue capaz de vencer al pilar de la llama Kyojuro Rengoku, y enfrentó al mismo tiempo a Tomioka y Tanjiro, ambos con marcas de cazador, y solo perdió porque como Itachi se dejó ganar, pues su regeneración era tan espléndida que si le cortaban la cabeza le volvía a crecer, siendo por ello que ya a Casa le considera un poder que rompe la escala de las lunas superiores, llegando hasta la parte media alta del rango de leyenda. Muerte destructiva. Aguja de brújula. La luna que le sigue en poder es Douma, la luna creciente número 2. Este hace exactamente 133 años fue convertido en pichón por Muzan Kibutsuji a los 20 años, y de ahí por más de un siglo se dedicó a comer humanos para hacerse más poderoso y servir lealmente a Muzan. Por sus grandes habilidades este es la luna superior más poderosa de todas, y su poder viene en parte a la forma en cómo consume a los humanos, pues este sin tener que meterle mordida los absorbe como Majin Buu, y de esta manera tras fusionarse con su cuerpo aumenta su poder, lo que le ha permitido sobrevivir al poderoso veneno de Shinobu, y aún desintegrándose anteriormente por este veneno, ser tan resistente que Kanao no podía cortarle el cuello con su katana. Este tenía habilidades extrasensoriales avanzadas, pudiendo bloquear ataques que ni siquiera podía ver, siendo un experto usuario del Tessenjutsu, que es el uso de la herramienta abanico para el combate. Pero lo que más poder le daba era el uso de su técnica de sangre, la cual fortaleció por 133 años la llamada manipulación del hielo, con la cual ha demostrado un total de 9 técnicas congelantes con las cuales congela y destruye sus oponentes. Más adelante quiero traer un video especial sobre Douma, y por ello lo dejo aquí, teniendo así entonces a la luna superior número 2 un poder que yo ubico en la parte máxima del rango de leyenda. Y así seguimos con el penúltimo, la luna creciente número 1, Kokushibo. Este es el hermano gemelo de Yoriichi, el creador de las respiraciones y espadachín legendario, siendo Kokushibo también experto espadachín y usuario de una respiración especial, pero en vez de solar como lo era la de Yoriichi, esta era su contraparte, la respiración lunar. Este concepto de poder se convirtió en demonio por parte de Muzan hace unos 500 años, y de ahí en lo adelante ha aumentado su poder a un nivel brutal, pues este al igual que Muzan también puede convertir a los humanos en pichones. Las habilidades de Kokushibo son demasiado exageradas como para detallarlas a fondo en este video, pero déjame decirte que como espadachín en su caso con 500 y pico de años de edad, el tiempo le ha sido suficiente para pulir sus habilidades con la respiración lunar, y en vez de 7, 10 u 11 posturas como lo es lo normal en los cazadores, este ha demostrado el uso de 16 posturas epiquísimas. Esto combinado a su técnica de sangre lo hace casi invencible, pues esta le permite generar cuchillas lunares y hacer que su espada sea una extensión de su propio cuerpo. Y si a esto le sumamos que también posee la marca de cazador original como su hermano Yoriichi, y que es capaz de acceder a la visión del Sharingan del mundo transparente, tenemos evidencia suficiente para decir que Kokushibo posee un poder que ubico en la parte media alta del rango más alto, el rango solar. Y como muestra para finalizar, destaco a Tanjiro en su forma de demonio. Este no es una luna creciente ni nada, pero por el hecho de para el entonces poseer el poder de un pilar, yo opino que de un pilar ser convertido en un pichón, su poder debe de ser tan enorme que de inmediato pasa a ser una luna creciente. Y en este caso Tanjiro poseyendo su marca solar y el poderoso arte del mundo transparente, sé que tendríamos a un pichón casi de nivel de Kokushibo. Y eso sin dejar de mencionar que Tanjiro al igual que Nezuko fueron capaces de vencer la luz del sol sin volverse cenizas, lo que le da incluso un grado de superioridad sobre los demás. Si quieres saber más sobre Tanjiro y todo su poder, ve y chécate el video que subí de este hace pila, porque por ahora solo te digo que su poder se ubica en la parte media alta del rango solar. ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo, que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video. Créeme, que soy más confiable que Orochimaru, así que púchale aquí y suscríbete a mi canal. Y luego aquí, para que veas otro video de tu sensei y así no tener que despedirme.